Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos discípulos decían: es duro ese lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesucristo, sabiendo que los discípulos murmuraban, dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les digo son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento los discípulos se alejaron y dejaron de acompañarlo. Jesucristo preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 60 al 69. Seguir al Maestro tiene implicaciones. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 25 de agosto, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en Francia. Es un gobernante del siglo XII, ejemplo y modelo a seguir. ¿Cómo se gobierna un país? ¿Cómo se gobierna una nación? San Luis de Francia, el rey que quiso salvar Tierra Santa. San Luis de Francia es conocido como el santo, que es el rey justo por excelencia, Año 1214, descansa en paz en el año 1270. También lo conocen como el rey Ludovico, que se distinguió por el espíritu de la penitencia, de la oración, una persona generosa con los pobres, con los débiles. Fue un gobernante. Oigan las cualidades de este rey para todos los que quieran ser gobernantes. Fue un gobernante sabio, justo y prudente. Sabio, justo y prudente. San Luis nació en Poissy, cerca de París, en el año 1214, hijo del rey Luis VIII de Francia y de Blanca de Castilla. Fue coronado a los 22 años de edad, contrajo nupcias con Margarita Provenza y se dedicó a servirle a los demás. Quería mucho a la Iglesia Católica, perteneció a la orden terciaria franciscana. San Luis de Francia también participó en las cruzadas. También le interesó mucho tener sitios para atender a los demás y organizó sitios donde atender a los enfermos, e incluso hay un hospital dedicado a los ciegos. Fallece un 25 de agosto del año 1270, recibió los sacramentos como un católico. 55 años de edad tenía. Nuestro ejemplo y modelo de gobernante, San Luis de Francia, el rey justo. Seguir al Maestro tiene implicaciones. Sí, claro, es cierto. Seguir al Maestro tiene implicaciones. ¿Cómo podemos seguir al Maestro si no creen? Yo creo que una condición sine qua non para seguir al Maestro de Nazaret tiene que ser que la persona crea. Dice: ustedes no creen, dice el Maestro a sus seguidores.
El problema es que ustedes me critican. ¿Quién puede seguir a Jesucristo con tantas condiciones tan estrictas y tan serias para ser un buen ministro de Dios, para ser un buen misionero, para ser un buen consagrado, para ser un buen católico, un buen bautizado? ¿Quién lo puede seguir? Y el maestro le contesta, el problema es que ustedes no creen. No creen. El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. El espíritu, ¿qué es? La fe, la gracia, la santidad, el ejercicio de la penitencia, la dedicación, la perseverancia, los deseos, el querer. Eso es el espíritu. ¿Y qué es la carne? Es todo lo contrario al espíritu. El abandono, la persona no quiere, la pereza, quiere todo fácil, la persona no está interesada, no trabaja por ser un buen discípulo. Así que la primera máxima para ser un buen discípulo del maestro, seguir al maestro, para estar con el maestro de Nazaret, es creerle a él. Creerle al maestro es la primera máxima. Hay que creerle al maestro para ser un buen discípulo. San Pedro como que tiene la clave para el verdadero equilibrio en la toma de decisiones para seguir al maestro. San Pedro afirma que solo Dios tiene palabras de vida eterna. Esa puede ser una segunda máxima. La palabra de Dios es palabra de vida eterna. Para ser un buen discípulo hay que escuchar, hay que seguir, hay que practicar la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Dice San Pedro, si usted es el que tiene la palabra. El santo afirma que solo Dios tiene palabras de vida eterna. En otras palabras, hay que evitar los extremos para no fallarle a Dios. Otra máxima para ser un buen discípulo de Dios. Para ser un buen discípulo no hay que fallarle. ¿Cómo? Evite los extremos. Oigan eso. Evite los extremos. Evite vivir una religión de esas que tallan. De ese tipo de personas que cada vez que hablan de moral, hablan de castigo, hablan de que usted no va a salir adelante, hablan de que si no hace estrictamente esto se condenó. Queda uno aterrado oyendo a una persona hablando con ese modelo de religión. Evite los extremos. El extremo es coger una religión fundamentalista y legalista, y el otro extremo es coger una religión fiestera. Entonces ahí vamos de medio lado, vamos de vez en cuando, acudimos y aparecemos de vez en cuando con la religión. Esos son como los extremos. Para hacerlo un buen discípulo, evite los extremos. ¿Cuáles extremos? Creer que Dios pide comportamientos imposibles. No hay ningún solo que sea imposible. Que diga, no, yo no voy por allá porque es que eso es imposible para un ser humano. No entender que las exigencias del Hijo de Dios son caminos seguros para ser un buen discípulo. ¿A qué conclusión entonces debemos llegar? Con la gracia y el Espíritu de Dios, una persona logra ser un excelente discípulo. Entonces el discípulo no depende tanto del intelectual. Para decir, este muchacho habla como 5 idiomas. Es matemático, es filósofo, es un súper. No, este sirve para un curita de esos bien buenos. El punto no es que sepa 20 idiomas, el punto es que cuente con la gracia de Dios, con el Espíritu de Dios. Convencernos de que la Escritura dice, la carne no sirve para nada, el Espíritu es el que da la vida. El apóstol se realiza como un enviado, viviendo y anunciando la palabra de Dios. A pesar de las exigencias, a pesar de los problemas que se vayan presentando, él sigue anunciando la palabra de Dios y Dios sabe que podemos cumplir una misión al interior de su reino. La mayor exigencia es el camino de la cruz. Un buen discípulo, para ser un buen discípulo hay que llevar siempre la cruz. La cruz significa penitencia, dedicación,
trabajo, perseverancia. No, las cosas no se consiguen fácil, hay que trabajar todos los días. Y un amor que sea superior a cualquier acto generoso con los demás. El amor distingue a un buen discípulo. Ama a la comunidad, ama a los demás. Todo lo que hace lo hace con amor, tiene una dedicación impresionante, se le nota el cariño y el amor con cómo le sirve a las demás personas. El camino se vuelve complicado cuando no coincide el entusiasmo con la exigencia. Y mucho más, la opción de estar en las cosas de Dios no son luz para todos aquellos que me rodean. Entonces no se trata de despreciar, de desconocer el sentido familiar, como decir, no es que ahí dice que el que no deja padre y madre no es digno de ser mi discípulo, ¿no? ¿Y a usted quién le dijo eso? Que había que odiar a los demás para poderle servir a Dios. Está totalmente equivocado. El Papa Francisco recuerda, seguir a Jesús significa compartir el amor misericordioso, renunciar al mal y elegir el bien. Oigan esa máxima del Papa Francisco. Para seguir a Dios hay que renunciar al mal y elegir el bien. Seguir al maestro tiene sus implicaciones. Un buen discípulo se somete a las exigencias de su maestro. ¿Y cuáles son las exigencias del maestro? El espíritu da vida, la carne no sirve para nada. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.